Hola, bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Muchas veces cuando les preguntamos a nuestros niños, a nuestras niñas, qué quieren ser de mayores, las respuestas en según qué épocas eran futbolista, cantante, artista. Ahora quizás si les preguntamos nos pueden decir que influencers o, bueno, no sabemos lo que quieren ser. Nuria, ¿les has preguntado qué quieren ser de mayores? Sí, chicas, sí. Y yo creo que lo que serán de mayores ya serán algunos oficios de los que ahora no nos podemos ni imaginar, que todavía creo que no existen. Que realmente cuando nosotros tenemos una perspectiva y una mirada al futuro, ellos la tienen totalmente diferente. Como nuestra invitada de hoy, que es muy joven, pero altamente preparada, y no sé cómo la tengo que presentar, porque claro, ella ha estado viviendo una experiencia bastante singular donde ha estado capitaneando un pequeño ejército de científicas divulgadoras que ahora nos explicará, y a ella era la comandante Carla Conejo González, y le damos la bienvenida porque ella es bióloga y comunicadora científica, y hoy estamos felices, contentas que haya aceptado nuestra invitación. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariví, Nuria. Es un placer estar con vosotras hoy. Esto de comandante Conejo, ¿te lo habías imaginado alguna vez? Bueno, tengo que hacerte una pequeña corrección porque Venga, era como la corrígeme. subcomandante. Esta ha sido una misión coliderada, ¿no? Que esto también creo que es un buen ejemplo de liderazgo, el coliderar con alguien. Y entonces mi compañera con la que hemos iniciado todo este proyecto era la comandante y yo tenía un rol que era de subcomandante, pero que se llama en realidad oficial ejecutiva, que también suena muy bien realmente. No, todo, la verdad es que todo suena bonito, ¿eh? No. Bien, Carla, explícanos, porque vosotras lo que habéis estado haciendo es durante 15 días estar en el desierto de Utah y habéis creado un poco una realidad que podría asemejarse bastante a Marte, y habéis estado 15 personas viviendo, conviviendo, para ver realmente si se puede llegar a vivir algún día en ese planeta. Bueno, estuvimos 15 días, éramos un equipo de 7 científicas las que viajamos y luego había 2 de reserva que también formaban parte del equipo desde el inicio. Y esto es una experiencia que empezó en 2021, concretamente de un encuentro entre Mariona, que es la comandante, que es una astrofísica en MIT, en Boston, que es amiga mía desde hace muchos años. Nos encontramos el día 11 de febrero del 2021, que es el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Y aquel día surgió la idea, ¿no? Ella había participado en una misión análoga, que ahora os explicaré lo que es una misión análoga, ¿no? Y me propuso montar otra, pero esta vez con un carácter femenino, que aspirara a fomentar vocaciones científicas en niñas, sobre todo en el sector espacial, que es un sector mayoritariamente masculino, ¿no? Y luego había dos factores más que queríamos incluir en esta tripulación, que eran la multidisciplinariedad. El espacio se suele asociar a ingenieros, ¿no? A pilotos, a incluso astrofísicos o matemáticos, pero el espacio, tal como se tendría que entender, o al menos se tendría que entender en el futuro, tiene que ser un espacio para toda la humanidad, ¿no? Y entonces, para representar eso, pues quisimos darle este toque multidisciplinar. Y luego un tercer factor, que era el de la intergeneracionalidad, es decir, representar a la mujer en varias etapas de su vida profesional y personal, ¿no? Y con estos 3 valores en mente, reclutamos a un equipo, a este equipo de 9 científicas. Bueno, concretaré 9 mujeres relacionadas con la ciencia, porque no todas somos investigadoras, y aplicamos a una convocatoria abierta que abre la Mars Society, que es una sociedad americana que se dedica a la promoción del espacio y de Marte, y que tiene una instalación en el medio del desierto de Utah, que hace 20 años que funciona y que cada 2 semanas, un mes, recibe a una tripulación internacional para simular cómo sería tener un asentamiento humano en Marte, ¿no? Esto aún no es una realidad, no podemos viajar a Marte las personas,
Han viajado robots, han viajado los rovers, ¿no? Que a veces nos llegan imágenes de su superficie, pero las personas aún no lo hemos hecho porque realmente es un emprendimiento muy arriesgado, muy difícil y extremadamente caro, ¿no? Y como nos encontramos con estos tres factores limitantes para llegar a Marte aún, estamos ensayando en la Tierra, ¿no? Y estas misiones análogas nos sirven para ensayar cómo sería vivir en Marte. Me hace gracia porque te estoy escuchando y es como una película, ¿no? Todo Sí. esto, Mariví, ¿no? Que sepamos que hay gente que puede ir a ese desierto y que pueda recrear la vida en Marte, es brutal. Y por lo que dices, hace mucho tiempo que se está haciendo y para mí me resulta algo realmente curioso. Y a mí, ¿sabes también lo que más me sorprende? Lo rápido que lo han podido ejecutar, porque si quedaron el 11 de febrero de 2021 y esto se ha realizado durante los primeros 6 meses del 2023, claro, aquí supongo que hay que buscar financiación, reclutar a las personas participantes, prepararlas, explicar realmente qué es lo que se va a hacer durante esos 15 días, porque no son 15 días de vacaciones. Claro, pues que a mí me da la sensación que esto es como una cola del súper, ¿no? Es como que pides hora y dices, estos 15 días vamos nosotras. Bueno, fue un reto, fue un reto. De hecho, esto de las convocatorias abiertas abren anualmente, pero hay muchísima competitividad para entrar, ¿no? Porque los equipos generalmente pues, son equipos muy preparados y las misiones que se plantean estos equipos deben tener pues, objetivos científicos y también de divulgación pues, concretos, ¿no? Entonces fue un reto porque nos encontramos a 11 de febrero. Montamos la tripulación, no os engaño, en 2 semanas. Tuvimos muchísima suerte porque todas las mujeres nos dijeron que sí a la primera, y esto es un lujo. Además que son cabezas de cartel de sus áreas científicas, o sea que tuvimos un equipo de lujo y les pedimos, mira chicas, ahora que habéis dicho que sí, ahora os damos 2 semanas para montar un proyecto de vuestro ámbito relacionado con el espacio porque lo vamos a presentar ya. Y a la que lo presentamos, que bueno, llegamos a final de la convocatoria, realmente, bueno, fue una maratón, un sudor, ¿no? Para llegar a esa fecha de entregar todo y un poco rezar, ¿no? Para que nos escogieran y al cabo de, no sé, os diría como 2 meses, que era mayo de 2021, supimos que habíamos sido aceptadas y que nos daban fecha para abril de 2023. Es decir, que teníamos 2 años para trabajar, ¿no? En aquel momento decidimos que no decíamos que habíamos sido seleccionadas porque estábamos en un momento de trabajar muchísimo en el proyecto y pensamos que, bueno, que era un proyecto que podía realmente ser muy vistoso y muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy ilusionante, incluso para la sociedad, ¿no? O las personas a nuestro alrededor, pero que necesitamos trabajarlo bien antes de contar que íbamos a hacer eso. Y nos esperamos casi a finales de año. En octubre de hace 2 años es cuando anunciamos por primera vez Hipatia 1. Ahora, Hipatia 1, que es el nombre de vuestra misión, y yo ahora mismo me estoy quedando alucinada porque estabais haciéndolo en plena pandemia, también un poco en un momento incierto, porque sí, tenías día y hora para entrar al desierto de Utah, pero a lo mejor podía haber pasado algo y todo ese trabajo se hubiera quedado en stand-by, ¿no? Durante largos meses. Totalmente, totalmente. De hecho, como el equipo, aún siendo todas catalanas, el equipo siempre ha estado deslocalizado, es decir, tenemos 2 integrantes que viven en Estados Unidos, otra integrante que vive en Francia. Yo también he estado viajando bastante, entonces tampoco he tenido mucho los pies en la tierra, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, de hecho, yo creo que no nos hemos encontrado aún todas juntas a la vez en el mismo sitio en persona y todo ha sido virtual y el hecho de que la pandemia pues realmente democratizara tanto la conexión virtual, ¿no? el entendernos, el poder trabajar a través de las pantallas ha facilitado también mucho nuestro trabajo. Pero en Utah sí que os visteis todas, ¿no? Bueno, nos vimos las 7, pero las 9 nunca nos hemos encontrado juntas en persona aún. Pero las 7 sí, yo claro, en Utah, las 7 que fuimos era la primera vez que nos veíamos todas en persona. Hablabas de los valores al principio, de todo lo que habíais trabajado y lo que queríais explotar y sobre todo estudiar. ¿En qué consiste el trabajo que habíais presentado cada una de vosotras en vuestro ámbito? Pues mira, el equipo de 7 estaba
formado por la comandante, que es astrofísica, entonces su línea de investigación estaba relacionada con el estudio del cosmos, ¿no? Del universo, y en este sentido estudiarlo cómo sería estudiarlo desde Marte, ¿no? En mi caso, como oficial ejecutiva y bióloga de la tripulación, yo me encargué de todos los proyectos que aglutinaban el estudio de los factores humanos que afectan a las tripulaciones cuando viajan al espacio. Entonces pude llevar a cabo una serie de proyectos en colaboración con algunas instituciones nacionales, pero también europeas, para estudiar, bueno, diferentes cuestiones fisiológicas, biológicas, que les preocupan a las agencias espaciales cuando piensan en enviar a humanos a la Luna o a Marte. Luego teníamos una científica matemática que trabaja en la NASA, que es Ariadna, y os las voy a ir presentando porque van a formar parte de la familia de nuestra conversación. Entonces, Ariadna es otra de las integrantes que también están en Estados Unidos, en Washington. Ella está en la NASA. Y ella, como matemática, hizo un proyecto de cómo navegar en Marte. Es decir, en Marte no hay GPS y aquí no podemos no depender del GPS, ¿no? Si estuviéramos en Marte, ¿cómo nos orientaríamos cuando nos moviéramos por el terreno? Entonces ella ideó un proyecto en este sentido. Luego había otra bióloga. En este caso yo hacía todo lo que eran los factores humanos, pero había una bióloga de animales, por así decirlo, y plantas, ¿no? Que sería otro tipo de bióloga. Y que es Laia. Ella es investigadora en Barcelona, en el Instituto de Ciencias del Mar, y ella se encargaba, en inglés se llama Green Hub Officer, que era como la responsable del invernadero, porque el invernadero era un sitio muy preciado dentro de la estación, porque era el único sitio donde crecía comida fresca, porque el resto de comida era todo deshidratado, o sea, comida de astronauta, ¿no? Bueno, sigo con el equipo. Luego teníamos a dos ingenieras, a Neus Sabaté, que es una científica consolidadísima en nuestro país y emprendedora, fundadora de sus empresas, y ella era una de las ingenieras y ella trabajó en un proyecto en su ámbito de expertise, ¿no? Que es la energía, ¿no? Montar baterías. Y ella se dedicó a montar baterías hechas de hierro encontrado en la superficie de Marte, porque si Marte es rojo es por algo, es porque tiene materiales ricos en hierro en su superficie. Entonces, con eso, generar energía, que la energía al final no nos podríamos llevar a Marte 40.000 baterías, porque las baterías pesan un montón, ¿no? Y luego, ¿cómo las recargas? Entonces, tendremos que pensar en cómo generar energía en Marte. Y por último, teníamos a Sesca, que es otra ingeniera aeroespacial en Airbus, en Toulouse. Y ella innovó muchísimo a nivel de investigación porque se dedicó a estudiar un organismo muy curioso, ¿no? que ya se está estudiando en el espacio, se llama Physarum polycephalum, es como una especie de mixomiceto, no sé si se llama así en castellano. Y bueno, es un organismo que aún siendo celular, ¿no? O sea, que tú lo tienes en una placa de Petri, se ha visto que tiene inteligencia celular, ¿no? Y como se está estudiando en el espacio, ella ideó como una cambra para que el organismo no se expandiera como un alien por toda la estación. Entonces ella trabajaba con esto. Y me dejo a una integrante, porque la he dejado por el final aposta, porque teníamos una periodista en el equipo. Una periodista científica, en este caso, porque las comunicaciones en misiones de estas características y en cualquier misión espacial son muy importantes, tanto internas, ¿no? Entre el equipo, como externas. Y externas quiere decir Marte-Tierra, ¿no? Comunicación Marte-Tierra, ¿no? Y en este sentido la periodista cumplía una función muy importante. Al final todas, ¿no? Cada una de vosotras teníais un papel como muy importante, ¿no? Y muy bien marcado porque realmente sois un elemento clave para poder seguir vivas, ¿no? Si realmente estuvierais en Marte, ¿no? Si estuvierais en Marte. Oye, yo cuando la escuchaba pensaba, Mariby, qué montón de conocimiento junto en esa nave. Qué talento, qué talento. Qué talento, qué valor y también cuánto trabajo para 15 días. Tanto dan 15 días para poder trabajar tanto. Es curioso, Nuria, porque yo he pensado, pero todo esto lo han hecho solo en 15 días. ¿Han podido trabajar, han podido encontrar soluciones en 15 días? Bueno, la realidad es que 15 días dan para muy poco. Es decir, las misiones que se plantean a nivel, bueno, de los astronautas de la European Space Agency o la NASA, ¿no? Estamos hablando que son misiones de meses, ¿no? Y si
y si nos refiriéramos a una misión a Marte, ¿no? que se están haciendo sus quinielas, ¿no? Sería más o menos unos 7-9 meses solo de ida, según la trayectoria que siguiera la nave, ¿no? Luego se supone que nos tendríamos que quedar un tiempo investigando en Marte, ¿no? Y allí estaríamos un tiempo más, y luego la vuelta de unos 7-9 meses más. Entonces se están planteando misiones de 2 años, ¿no? Y en 2 años se podrán hacer muchísimas más cosas. El objetivo de misiones análogas o de simulación como la que hemos hecho nosotras, en el fondo es poner a prueba una serie de protocolos, ¿no? Que luego los pongamos en práctica en Marte en el futuro y ver qué es lo que está fallando. Entonces, para nosotras realmente llevar tantos proyectos de investigación fue un reto, porque ya solo el mantenimiento de la estación y llevar a cabo todos estos protocolos de supervivencia, como decías tú, Mariví, del día a día, nos llevaba un trabajo enorme. Entonces, la realidad es que de algún modo hemos hecho un piloto, ¿no? De todo lo que puede ser lo que planteábamos. Algunos experimentos salieron un poco más rápido, algunos no salieron también, ¿no? Algunos tenemos datos que ojalá fuéramos otra vez para volverlos a repetir, porque la ciencia se cueza a fuego lento, es imposible hacer ciencia en 2 semanas, pero sí que te entrena a plantear cómo tendría que ser esta preparación, ¿no? Y allí puedes hacer pues un poquito, ¿no? Una simulación también. Claro, la ciencia es lenta y se necesita financiación, y entonces aquí también se juntan 2 cosas importantes. Tú hablabas Sí. de que siempre se había pensado en el espacio en forma en masculino, y es cierto, ¿no? Porque a mí me ha gustado mucho cuando tú explicabas que tu función como bióloga era también tratar los factores humanos, ¿no? Esas necesidades fisiológicas. Habéis hecho esa misión 7 mujeres que la más mayor tenía 50, o sea que estabais todas en edad fértil, y eso también conlleva que parece una tontería, pero que no, que seguro que alguna de vosotras tenía la regla durante esos días. ¿Y Más cómo de se una. podía? Claro, porque además cuando las mujeres nos unimos, ¿nos Pero el ha problema pasado? que era el cambio de humor, Mariví, que te No, yo preocupan no los hablo ya. cambios de humor. No, 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 no. A mí me preocupa el tema de cómo gestionar En los tampones, desechos, claro, los desechos, tampones, compresas, si llevaban copas, la ¿no? copa. A ver, todo eso, ¿cómo se gestionaba? Mira, la realidad es que nosotras antes de entrar en simulación, para el tema del agua, ¿no? Del consumo de agua, es un tema que preocupa mucho a las tripulaciones que hacen este tipo de misiones, porque tú tienes un tanque con 2.000 litros de agua y estos 2.000 litros te tienen que servir para toda la misión. Y tú te los tienes que racionar y hay una serie de fórmulas matemáticas que las ingenieras se encargan de controlar para Ujú. saber la velocidad de consumo que tú tienes que ir aplicando a diario para saber que no te vas a quedar sin agua hasta el final de la misión. Entonces nos preocupaba mucho este tema y contactamos antes de la misión con otro equipo que ya había estado en la estación y les preguntamos cómo habían gestionado el tema de la menstruación, porque tenían mujeres en el equipo, era un equipo mixto, Ujú. pero se lo preguntamos. Pues no se habían hecho esta pregunta y ya habían terminado la misión. Es decir, no nos supieron dar una respuesta específica de cómo las mujeres de su equipo habían gestionado el tema de la menstruación, porque el comandante, que era hombre, no se había ni preocupado en preguntárselo. Entonces, esto a nosotras nos sorprendió mucho. Yo, de hecho, llevé un proyecto de investigación sobre menstruación en colaboración con el Hospital de San Pau y, y claro, ahora que hemos vuelto, ¿no? Y hemos tenido estas conversaciones post-misión, te das cuenta de que, pues eso, ¿no? El consumo de agua no tiene nada que ver, pues cuando, por ejemplo, el tema higiene, ¿no? El consumo del agua para higiene, Ujú. cuando tú tienes la regla, pues seguramente querrás limpiarte más a menudo, ¿no? Y tienes que aplicar una serie de estrategias, que en este caso nosotras nos organizamos muy bien porque llevamos mucho material de la tierra, ¿no? Pero claro, esto se tendría que pensar, ¿no? Que si tú este material no lo puedes reponer, si estuvieras en Marte, esto sería un problema a largo plazo, ¿no? Y la realidad es que no se piensa en esto. Y solo el hecho de de haber estado en esta misión, que es íntegramente femenina, te da, o sea, te da que pensar y te da temas, ¿no? Que una vez sales de la misión piensas, mira, esto estaría bien que se añadiera como un protocolo más, ¿no? De la estación, de la Ujú. instalación, ya no como Hipatia, sino como instalación, ¿no? Que la instalación donde estábamos nosotras se llama
Mars Desert Research Station, MDRS, que le llamamos así rápido, pero yo creo que igual que tienes un protocolo de salidas al exterior, un protocolo de comunicaciones, un protocolo de alimentación, ¿no? Que te dan pues un kit de alimentación, pues ¿por qué no un protocolo de higiene y menstruación o de higiene y salud, lo que sea, ¿no? Pues sí. Carla, ¿hay un botón del pánico? Quiero decir, a ver, hablabas del tanque de agua, hablas de la comida, hablas de esos 15 días, pero si en un momento alguien se agobia muchísimo, hombre, vosotras estáis muy preparadas y psicológicamente supongo que también habéis hecho una preparación previa, ¿no? Para situaros y... Pero aquello de decir, mira, oye, es que no aguanto, no puedo. ¿Hay una manera también de dejar? ¿O esto es como los equipos aquellos de que empezáis todas y tenéis que acabar todas? Bueno, a ver, la realidad es que tú estás en comunicación una vez al día con la Tierra y esta comunicación es un equipo externo con el que de algún modo la comunicación tiene un objetivo de control, ¿no? Y tú tienes que, bueno, recopilar una serie de información. Las ingenieras, por ejemplo, a nivel de sistemas, ¿no? O el tema del agua, o el tema del huerto, ¿no? Este invernadero que os decía, pues cuál ha sido el consumo de la cosecha o lo que es. O sea, como todo un control diario que llevábamos y que había una persona al otro lado, ¿no? O sea, que si hubiera habido una emergencia, esta persona una vez al día la hubiéramos podido contactar, pero sí que hay un requerimiento porque al final esta comunicación con la Tierra, tú porque sabes que allí estás en la Tierra de verdad, ¿no? Que tú estás simulando todo lo que estás haciendo y que a muy malas podría salir, ¿no? Es lo que se llamaría romper simulación. Claro, romper simulación es fatal en una simulación porque en el fondo lo que estás haciendo es dar por terminada la misión por una emergencia, pero es algo que en Marte no podría pasar en realidad. Entonces, nosotras antes de llegar a la misión nos formamos algunas de nosotras en primeros auxilios por si hubiera una emergencia médica, en este caso leve, ¿no? Y si hubiera alguna muy grave, pues siempre se puede recurrir al romper simulación. Pero claro, siempre tienes que pensar un poco en la lógica de que no estás en la Tierra, ¿no? Y tienes que hacer todo lo posible para no llegar a pulsar este botón rojo, aunque exista esta comunicación diaria, ¿no? Con la Tierra a la que le podrías reportar este problema. Carla, ¿cómo se sabe si una misión de estas características ha salido bien? Es muy complicado, yo creo, de decírtelo porque hay muchos factores. Yo creo que cualitativamente primero es el haber terminado como equipo con la sensación de haber hecho un buen trabajo, ¿no? Cualitativamente hablando. Esto es algo que a nosotras nos pasó. Teníamos la sensación de haber hecho muy buen trabajo, de haber tenido una muy buena convivencia, porque ya no solo el trabajo, se trabaja muchísimo, pero también tienes que convivir, ¿no? Y después, Porque, Carla, cuantitativamente, una sí. pregunta, ¿el espacio en el que estáis esos 15 días, de qué espacio estamos hablando? ¿Cuántos metros cuadrados? Claro, esto para que os imaginéis un poco, es un espacio que consta de diferentes elementos conectados por túneles, ¿vale? Túneles no subterráneos, sino túneles a la superficie con una especie de lonas así grandes. Entonces, el espacio principal que se llamaba hub, que era de habitáculo, ¿no? Era un cilindro de 2 plantas de 8 metros de diámetro, en el que arriba había la parte de habitacional, ¿no? Había una mesa que servía tanto de comida como de trabajo, como de reunión, como de café, como de todo, ¿no? Con la cocina, luego unas habitaciones que eran como cajas de cerillas, sin iluminación, sin nada, o sea, con la litera y ya. Y luego a la zona de abajo había toda la zona de baño, ¿no? Y después de preparación de las salidas extravehiculares, que es donde hay lo que se llama los airlocks, que son estos espacios entre el exterior de la cápsula y el interior donde se hace la presurización y despresurización en el momento de salida y entrada. Se hace una simulación, evidentemente, porque el exterior de este Marte simulado era la Tierra, ¿no? Pero si tú estuvieras en Marte, la presión de Marte es distinta y por lo tanto tienes que hacer estos protocolos. Entonces había otros elementos, pero que eran elementos de trabajo, ¿no? Había, por ejemplo, como un iglú
que se llamaba Science Dome, y allí teníamos todo el equipo científico de experimentación, bioquímica, química, etc. Luego había otro equipo que se llamaba la RAM, que le decíamos que era el módulo de mantenimiento, que había todas las herramientas para las ingenieras reparar todo lo que se nos estropease, y cada día se nos estropeaban cosas. Luego había también el observatorio astronómico para la astrónoma, ¿no? Para la astrofísica, para la comandante en nuestro caso. Y luego teníamos el invernadero, que era el único espacio verde que para nosotras era como un jardín casi, ¿no? Que si tú querías ver un poco de verde, pues te ibas allí las tomateras, ¿no? Y era un sitio bastante de paz en este sentido. Pero estos eran los espacios en los que vivíamos. O sea, era reducido realmente y el espacio de habitacional era muy pequeñito. O sea que Y, es y todo un reto sí. de mantener una buena convivencia. Todo un reto. Y siguiendo respondiendo a la pregunta que me hacías antes de cómo se valora si esta misión ha funcionado, a nivel cualitativo, pues te puedes fijar en varias cosas, en si has conseguido los objetivos científicos de los proyectos, ¿no? Luego en el consumo de agua. Nosotras, al final de la misión, que estábamos tan preocupadas, lo que vimos es que el consumo de agua lo habíamos hecho excelentemente, porque casi consumimos solo la mitad del tanque. Por lo tanto, hubiéramos podido estar el doble de tiempo allí dentro sin morir, ¿no? Y además, como lección, ¿no? Casi social, en aquel momento, porque esto era preverano, ¿no? de este año, que había muchísima sequía ya, y ya habían unos consumos, porque ya hacía buen tiempo, de unos 100 litros por persona y día. Nosotras hacíamos una media de unos 11-13 litros por persona y día, para todo, para higiene, para beber, ¿no? Y después para limpieza también. Y bueno, esto es una lección, yo creo también, de que las cosas se pueden hacer mejor en la tierra, ¿no? Y esto, misiones de este tipo y al final cualquier experiencia de este tipo te lleva de algún modo hacer reflexionar más allá del espacio, ¿no? De cómo lo estamos haciendo aquí, qué nos podemos llevar de lo que hayamos aprendido en el exterior a nuestra casa, que es la tierra al final. Es verdad, lo que nos acaba de decir Carla. Carla, explícanos un poco, porque tú desde pequeña ya apuntabas maneras, ¿tú querías dedicarte a la ciencia? No, mira, esta es una confesión pública, porque yo lo he explicado muchas veces en realidad. He tenido mucha suerte porque en mi casa siempre me han animado a estudiar y a dedicarme, ¿no? a la escuela. Tengo mis padres, los dos son maestros bueno, ahora ya jubilados, pero los dos son maestros de primaria, y la verdad es que me han dado mucha libertad. Pero sí que es verdad que yo a nivel natural tenía una tendencia más hacia las artes, ¿no? Me gustaba todo, en realidad en el colegio no os voy a mentir, me gustaba todo, me sacaba buenas notas en todo y me gustaba escribir, me gustaban las matemáticas, me gustaba la Y biología eres buena en y, música, y eres muy y buena me en música. gustaba, bueno, y me gustaba la música, me gustaba dibujar, entonces Pero toda esta dilo, parte dilo, que tocas el artista. piano muy bien. Dilo, mujer, que no pasa Bueno, nada. lo puedo decir, lo puedo decir. Pero bueno, la parte musical se la ha llevado mi hermana, que es pianista profesional. Así que nos hemos repartido el juego. Una la ciencia, la otra la música, no pasa res. No, pero entonces yo pensaba que me iba a dedicar a algo de arte. Y llegó el final de la ESO, que al final yo seguía sacando buenas notas en todo, ¿eh? Yo voy apuntando a todo, ¿no? A ver, para no cerrarme puertas, pero tenía como claro que vocacionalmente me tiraba más el arte. Y fue a raíz de participar en un programa de talento juvenil en ciencias, donde me seleccionaron cuando hacía cuarto de la ESO, que, bueno, de alguna forma fui introducida al tema de la investigación. Y es ahí donde empiezan a hacer como esta faceta más científica, ¿no? De hacerme preguntas. En este caso, yo empecé con un recorrido vinculado a la biología, a la genética, ¿no? Tenía como muchas preguntas en este sentido, y a partir de allí es donde, como una tendencia natural, me lleva a apuntarme a la carrera de biología en Barcelona. Y así es como llego a la ciencia, pero fue casi súper casual y de 2 años antes de tener que escoger la carrera, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez entras, bueno, yo creo que la ciencia tiene este punto, yo creo que el conocimiento, ¿no? La gente que le apasiona el conocimiento, yo creo que es más eso, en mi caso, pues hacerse preguntas y aprender es algo que te gusta, ¿no? Y luego pienso, y dejadme ya cierro Sí, no, este no, no. tema,
que el hecho de haberme acabado dedicando más a la divulgación que a la investigación me ha permitido reconectar con esta faceta científica, perdón, más artística, ¿no? Más humanística, de poder hacer llegar, ¿no? A través de la comunicación, pues a través de otros medios, ¿no? La ciencia de otra manera, ¿no? Y esto me ha permitido, pues, hacer estas combinaciones, ¿no? De ciencia, arte y trabajar en proyectos un poco más rompedores en este sentido y no tan, pues, la visión que tiene la sociedad de la ciencia, que en realidad también es una visión un poco sesgada, ¿no? Pero bueno. Lo Hombre, cierto es que tú no has dejado de hacerte preguntas siempre. Sí, sí, supongo que también es un hecho muy natural del humano, ¿no? Al final creo que es una cualidad innata en nosotros y tenemos esta suerte. es muy importante esto que dices, porque sí que necesitamos de personas investigando, ¿no? Científicos, científicas que estén investigando, pero también es muy importante que después todos estos hallazgos, ¿no? También acaben llegando a la población general. O sea, falta una divulgación, que yo creo que eso es un trabajo que estás haciendo muy bien, Carla. Yo te quería preguntar, si tuvieras que decirte cuál es la experiencia que te llevas de este viaje a Marte. ¿Cuál sería? ¿Qué recuerdo te llevas o qué experiencia? Bueno, como algo que sepas que eso lo vas a llevar siempre contigo. Mira, la experiencia, por supuesto, y creo que queda claro por todo lo que hemos hablado, ha sido muy única. Es muy difícil vivir esto en, de otra forma, ¿no? Pero lo que me llevo son las personas, me llevo las compañeras con las que he trabajado estos 2 años. Ayer quedamos para cenar las que estamos aquí en Cataluña y te das cuenta, ¿no? Que empezamos siendo unas desconocidas porque aunque hicimos un reclutamiento de científicas, entre nosotras no nos conocíamos, lo hacíamos porque habíamos oído hablar de tal, de cual, ¿no? O sea, no éramos amigas, menos Mariona y yo, que somos las que tiramos del carro de esto, el resto no éramos amigas. Y salimos de la misión siéndolo, ¿no? Y llevándonos muy bien, y el hecho de que haya tenido este carácter intergeneracional también ha hecho que tengamos esta relación de mentoras mentorizadas y nos ayudemos, ¿no? En lo que es nuestra carrera, sobre todo las que son más senior versus las que son más junior, ¿no? Que nos ayudan mucho. Y yo creo que ha sido un aprendizaje en muchos sentidos, porque al final las que éramos más junior también éramos las que liderábamos el cotarro y esto era como algo muy singular, ¿no? A los ojos de la sociedad, por así decirlo. Entonces, para mí, sin duda y sin cuestionarme mi respuesta en ningún sentido, son las personas, mis compañeras, lo mejor que me llevo de esta experiencia. Y según tu opinión, ¿tú crees que esto de llegar a Marte, que podamos viajar a Marte, está cerca, está lejos? Yo no creo que esté tan cerca como se dice que está, honestamente. Os comentaba al principio que el reto es mayúsculo y tecnológicamente aún tenemos muchas barreras que superar, ¿no? Sí que enviar robots es una cosa, el robot no come, el robot no caga, el robot no duerme, ¿no? O sea, el robot no hace nada hasta que le dices que haga algo, ¿no? Y personas, pues es muy complicado porque ya es solo el sustento, imaginaros, sustento de agua, de comida, ¿no? De residuos, de 7 meses de viaje, luego apáñatelas allí que no hay nada, ¿no? Para montarte, pues, tu chabola, por así decirlo, ¿no? Con materiales que ya lleves y luego aprender a gestionar todo el tema recursos que comentábamos, que si energía, si cómo gestiono los residuos, si cómo gestiono el tema comida. Es muy, muy, muy complicado y muy arriesgado porque al final tampoco vas a enviar un ejército, vas a enviar un equipo reducido, como podría ser de 7 personas, que les pueden pasar muchas cosas durante estos 7 meses. Y a nivel salud, ¿no? Esto es, o sea, uno de los factores de riesgo de una misión de este tipo que puede llegar a machacar, ¿no? Y a echar por los aires una misión de este tipo son las personas de esta misión. Entonces, una cosa son las misiones a Marte, la otra las misiones tripuladas por humanos a Marte. Yo creo que esto vamos a tardar un poco más en verlo. Quizás sí en este siglo, ¿eh? No digo que nos salga bien a la primera, pero claro, también es arriesgado arriesgar vidas, ¿no? Para que nos salga bien. Entonces hay como este dilema ético detrás de estas misiones también. En esta misión hablabas de dónde dormíais, en ese tipo de literas que lo has nombrado como caja de cerillas. Sí, total, total.
Sí, sí, aquí, mira, eran concretamente 6 cajas de cerillas que digo yo, ¿no? Que eran como 6 celdas, ¿no? La de la derecha, bueno, si vemos todas las puertas seguidas, si nos imaginamos el espacio con todas estas puertas seguidas, que era puerta, 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 y el espacio de la puerta era el espacio de la habitación de la cama, ¿no? Solo una tenía luz, que es la de la comandante, ¿no? Que tenía como una ventanita redonda como esta de los barcos, ¿no? Ujú. Y esta era la única habitación con luz. El resto eran terror, terror de oscuridad. Y luego la séptima, porque esta estación es muy curiosa porque pueden ir hasta 7 personas, pero en realidad solo hay 6 habitaciones. Entonces, la séptima persona siempre duerme a un altillo que ya si te cagabas de miedo en las cajas de cerillas, en el altillo ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, era todo divertido. Tenía este punto de campamentos de verano, Sí, también pero os no, digo, ¿eh? Ah, tiene que ir alguien que no tenga claustrofobia, que Sí, yo eso no, claro. es sí, que Pero has sea. eso hablado sí. pero has hablado de miedo, Carla. Bueno, de miedo en el sentido de que era un espacio muy cerrado, ¿no? Era un Ah, espacio muy reducido en que tenías que tenerlo todo. O sea, toda tu maleta, toda tu ropa, sí, sí, imagínate. incluso el ordenador y tal, porque había una mini mesa, ¿no? Para Ujú. trabajar, que no trabajamos nunca ahí dentro, pero bueno, yo creo que uno de los retos, ¿no? De estas misiones es encontrar espacios de intimidad también, ¿no? Porque todos los espacios son comunes y los que no lo son dan un poco de terror, que son estas cajas, ¿no? Y entonces, claro, tampoco era súper agradable ponerte allí a, no sé, pues a escribir un poco o a leer. No, lo hacías en el espacio común, pero esto hacía que no tuvieras esta sensación de intimidad muy a menudo. Claro, porque teníais la comunicación con la base, pero no con la Tierra. O sea, estabais en Utah, pero como si estuvierais realmente en Marte. Por tanto, cuando finaliza la jornada no podías llamar a tu pareja o a algún amigo para ver cómo estaba. No, no, bueno, de hecho la jornada no finalizaba casi nunca. Esta también es una realidad de este tipo de misiones, ¿no? Nosotras terminamos lo que se llamaría la jornada de proyectos científicos y salidas extravehiculares, que son estas salidas al exterior para ir a buscar muestras o para investigar y tal. Y luego cuando terminábamos era el momento de comunicación con la Tierra, pero no con los familiares, es decir, con esta sala de control a la que reportábamos todo lo que habíamos hecho aquel día para que nos dijeran esto bien, esto mal, no sé qué, esto se puede mejorar así, así, y para decirles, mira, mañana queremos hacer esto, porque tú, claro, tienes que estar muy monitorizado, porque al final tú puedes decir, mira, yo mañana quiero hacer esta salida al exterior, esta salida me llevará 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, póngale, ¿no? Porque teníamos una especie de rovers, como unos coches eléctricos para movernos por el exterior con toda la escafandra, todo el traje y tal. Pero quizás la sala de control con este reporting te decía, no, no, no puede ser tan larga porque no te van a durar las baterías de los rovers, ¿no? Por ejemplo, y este feedback que teníamos asíncrono quiere decir que no es como el WhatsApp, que tú envías, recibes, sino que hay un retraso en las comunicaciones, porque estaríamos hablando que entre Marte y la Tierra, en función de la órbita en la que están los dos planetas, tendríamos un retraso entre unos 3 a 22 minutos de las comunicaciones. En este caso era una cosa estándar, tampoco es que simularan en qué órbita estábamos, ¿vale? Pero sí que teníamos este retraso, pero teníamos esta ventana de comunicaciones con la sala de control. Esto que inicialmente nos llevaba 3 horas, ¿no? Hacer este reporting, al final quizás lo hacíamos en 2, pero realmente era muchísimo trabajo. Y sí que es verdad que había un poquito de internet al final de terminar el tema de los informes para comunicarse con la familia, pero en este caso, como nosotras queríamos hacer una buena simulación, que sería comunicarse pero de forma más o menos reducida, íbamos repartiendo y sobre todo tuvimos mucha consideración con las que eran mamás, ¿no? Para que se pudieran comunicar un poquito Mm. más que el resto con los hijos, pero tampoco era algo cada día, ¿eh? Era cuando podíamos y teníamos esta pequeña ventanita. Carla, hemos hablado de esos habitáculos que eran donde teníais un poquito de intimidad y donde dormíais, y ahora viene una de las preguntas que hacemos a a todas nuestras invitadas, que es cómo duermen. No te voy a preguntar cómo dormías en esos días, sino cómo duermes en la actualidad, porque esos A días mí no me cuentan. interesa cómo dormía en esos días. Bueno, pues si te interesa, vamos a preguntar, Carla, ¿cómo dormíais esos 15 días? ¿Cómo fue el sueño? ¿Era reparador? ¿No lo era? La ¿Teníais realidad pesadillas? La realidad es que como yo me dediqué a estudiar esto, los resultados han sido caóticos. Es decir, dormíamos muy mal. Yo creo que veníamos de una tensión de trabajo, ¿no? Una carga de trabajo muy intensa, que esto hacía que no durmiéramos muy bien y además durmiéramos poco. Esto seguramente sería muy malo,
a largo plazo, y por eso es un tema que se estudia mucho, porque es crucial en las tripulaciones. Yo por lo general iba tan cansada que aún durmiendo muy poco, porque los horarios no me lo permitían mucho, dormía como un tronco, honestamente. O sea, los datos que los registramos con un reloj como de pulsera que te registraba cuánto tiempo estabas en fase REM o cuánto tiempo pues, estabas en fase de sueño profundo, son horrorosos en todos los casos. O sea, todo el mundo dormía fatal, pero la realidad es que todas dormíamos muy rápido porque estábamos muy cansadas, pero el sueño era muy poco reparador. Claro, es que esto tendríamos que verlo, ¿no? Incluso también en cuanto a horas de luz, porque yo no sé si una vez, claro, vosotros allí, si teníais el ritmo de luz, igual que tenemos en España, que no sé si exactamente puede ser el mismo ritmo de luz que podríamos tener allí, Claro, ¿verdad? no hemos hablado del jet lag, no hemos hablado de eso. No, cierto, cierto. No, nos afectó bastante el jet lag, también porque veníamos de muchísima intensidad aquí en Barcelona de preparar la misión. El día antes de salir hicimos una rueda de prensa en Barcelona y para nosotras fue un momento extremadamente bonito, pero también muy intenso, porque, bueno, el proyecto había empezado hacía 2 años, muy pequeñito, y aquel día nos dimos cuenta que se había hecho enorme, ¿no? Porque Ujú. vino todos los medios, incluso del resto del país, ¿no? A cubrir que nos íbamos a Marte, que nos íbamos a Utah, ¿no? Pero entonces fue muy, muy intenso, nos fuimos ya muy cansadas en el avión, ¿no? Venía un equipo de rodaje con nosotras porque ahora en unos meses quizás sale un documental también. Fue todo muy acelerado. Allí tuvimos unos 4 días antes de entrar en simulación para hacer la adaptación, de adaptación nada, íbamos a tope. Y entonces entramos cansadas a la misión. Y yo creo que simplemente, vivimos con este cansancio toda la misión, pero era una experiencia tan única y no sé, tan especial que el recuerdo es muy romántico también, ¿no? De cómo ha ido todo. Pero sí, el tema jet lag, el tema dormir es un problemón. Y yo que hacía el experimento sobre esto, realmente los datos son extremadamente caóticos y esto es muy grave en realidad, ¿eh? O sea, tendríamos que pensar en rutinas de higiene del sueño y también en descargar las responsabilidades de una tripulación cuando tiene que hacer un viaje de estas características y que quien gestionara, me invento, la prensa fuera otra persona, ¿no? Porque fue demasiado. Carla, ¿quién te sorprendió más cuando llegasteis otra vez a tierra? La llamada que más te llamó la atención, que llamar para felicitaros. Mira, esto pasó unos meses más tarde, ¿no? Nosotras llegamos, la Ujú. intensidad siguió, porque claro, todo el mundo está interesado en saber cómo nos había ido. Fue tan intenso que decidimos que nosotras no concederíamos entrevistas hasta el cabo de un mes, para reposar la experiencia, analizar resultados, ¿no? Y dar Ujú. conclusiones no aceleradas sobre lo que implicaba todo esto, ¿no? Pero te diré que la llamada más importante o más relevante para nosotras no ha sido ni de la prensa, ni de los amigos, no, fue de los colegios. Porque los colegios, hacia finales de curso, claro, nosotras fuimos en abril, finales de curso mayo, junio, nos escribían, más que una llamada eran correos, diciendo que habían hecho proyectos de final de curso sobre nosotras. Ay, qué Y que había bonito. niños y niñas, sobre todo en todas las clases, que habían seguido el proyecto y que de algún modo habíamos conseguido esto de generarles referentes, ¿no? Mm. Y esta seguramente es la llamada, sin que sea una llamada, ya os lo digo, eran Mm, correos, ¿no? qué bonito, Que qué nos bonito. llegaban y que nos decían, pues mira, por primera vez, ¿no? Mi hija tiene un referente que no conoce y espero que te pueda conocer y a ver si podemos... Y no me llegaban solo a mí, ¿eh? Nos llegaban como equipo, Ujú. pero esto creo que fue de lo más bonito. Es la semilla que hay infinidad de mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres que están trabajando en la ciencia, que están involucrando y sobre todo invitando a que las niñas estudien ciencia, las STEAM, en las universidades, generando también ese listado de mujeres expertas que puedan hacer divulgación. Y aquí, pues tenemos 7 más que ya eran muy expertas en su terreno, pero que además han vivido una experiencia única. Y la subcomandante de la misión Hipatia 1, Carla Conejo González, hoy ha estado con nosotras en el podcast con B de Salud. Carla, ha sido un placer. Si alguna vez voy a Marte,
Espero que en la bienvenida digan buenos días, bienvenido. La tripulación le da la bienvenida y a los mandos la subcomandante Carla Conejo, que las va a llevar a su destino. Gracias, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotras. Diré una última cosa, Mariví, y es que esta ha sido Hipatia 1, que es la primera misión, pero como van a venir más, os animo a aplicar a futuras misiones si os interesa el proyecto, porque la idea es generar aún más referentes femeninos en ciencia y en temas del espacio y atraer más mujeres hacia este proyecto, ¿no? Que, por eso, la primera de muchas. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, Carla. A vosotras. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.